porque tengo que ir al banco. Estás en la Y clase donde ahorita, joven. termino, Procura estar sí, lo más tiempo posible. ya me voy. Entonces, Profe, tenemos como aquí. está Pues grabando, lo voy a empiece desde el escuchar mientras me inicio, van gritando. explicar. Ok. Entonces, tenemos lo que es un arreglo. Aquí ya les expliqué en la ficha que les mandé que es un arreglo. Todo esto eh, es la parte teórica, por así decirlo, de lo que es un arreglo. Le decimos arreglo en programación a lo que conocemos como matriz, vector. Y la palabra que más que más se utiliza es lo que es array. Que en inglés viene, o sea, es una palabra en inglés que significa arreglo. Ya. Y aquí les digo que es una zona de almacenamiento contiguo que tiene una serie de elementos del mismo tipo, que son los elementos de la matriz. Cada elemento, o sea, cada matriz solo puede tener un tipo de elemento igual. O sea, si la matriz es entera, solo va a tener datos enteros. No podemos ponerle datos caracteres ni datos decimales porque no va a funcionar la matriz. Tiene que ser del mismo tipo. Bueno, aquí nos dice pues que desde el punto de vista lógico, una matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en filas. O filas y columnas si tuviera dos o más dimensiones. Esos de dos o más dimensiones ya es una matriz en sí. Y aquí hablamos sobre los índices, ¿verdad? Aquí todo vector se compone por un determinado número de elementos. Cada elemento de ese vector es un índice del vector, de la matriz o del arreglo. Eh, Cada elemento va ocupando un número conforme se va armando la matriz, ¿verdad? Si la matriz es de 10, o sea, si es solo un arreglo de un unidimensional, simplemente se hace como una fila, como una lista, ¿verdad? En esa fila se van almacenando por cada elemento y se va contando cada elemento. Pero aquí nos dice que las posiciones, bueno, aquí las posiciones, cada posición de ese elemento es un índice. Y aquí les digo pues, que en el lenguaje C utilizamos la indexación base 0. Cuando digo indexación simplemente es que el número de cada índice, de cada elemento. Y cuando digo base 0, que aquí mismo les explico, es que el componente 0 es el número 1. O sea que nosotros empezamos a contar cada índice, por eso se le dice indexación, porque vamos a contar cada índice desde el elemento 0. O sea que el elemento 1 en realidad es el elemento 0. Y él va a ir avanzando hasta n-1, que n va a ser el valor que nosotros le pongamos al arreglo. Entonces él va a ir avanzando hasta n-1. Por ejemplo, si el arreglo tiene 10, entonces él va a ir hasta 9. Y entonces aquí le decimos ya lo que es la declaración del arreglo. Que para declarar el arreglo en C usamos la misma notación para declarar variables. Ponemos el nombre de la variable, el nombre del tipo de datos y el nombre de la variable que queremos utilizar. Y aquí decimos que solo para identificar que es un arreglo, ponemos entre corchetes, ojo, corchetes, no llaves, corchetes. Entre corchetes ponemos el tamaño que va a obtener el arreglo. Ahora, aquí ya les puse el ejemplo de cómo declarar la variable del arreglo. Entonces en este caso pues puse un arreglo tipo entero que se llama mi arreglo. Y entre corchetes le escribí 10. Quiere decir que él va a tener 10 elementos enteros. Ya, 10 elementos enteros. Oye, me dañé. Ahora, donde dice, tenemos que saber pues que al declarar el arreglo, tenemos que ser conscientes que el tamaño que le estamos asignando tiene que ser el mismo al que vamos a trabajar. Porque si nos excedemos del límite del arreglo, el programa va a colapsar y no va a funcionar, ¿verdad? Y también podemos dejar los huecos en blanco, pero ¿para qué vamos a dejar los huecos en blanco si en realidad podemos dejarlo exactamente como lo queremos?
Y aquí decimos pues que para ingresar valores hacemos uso de los ciclos y más recomendable utilizamos ciclo for. Ya les expliqué que utilizamos el ciclo for porque es el más fácil de entender, que es esta parte que tengo acá. Y entonces esto es lo mismo, ¿verdad? Y aquí está la declaración del arreglo, o sea, lo que le voy poniendo es el mismo código, solo que parte por parte. Y entonces aquí le agrego un printf que dice ingrese los valores del arreglo. Inicia el ciclo y acá iniciamos siempre desde 0. Y a la variable que va a ir avanzando en el ciclo, tenemos que avanzarlo hasta n-1. n-1 lo ponemos con el signo de menor. Cuando digo menor que 10, él simplemente no va a tomar el 10, sino que va a tomar el número anterior al 10. Entonces ahí denotamos la instrucción n-1. ¿Por qué puse 10 en este caso? Porque 10 es el número que está en el arreglo. Si aquí fuera 20, aquí igual sería 20. Eso va en dependencia del tamaño de nuestro arreglo. Si aquí fuera un valor n, entonces aquí igualmente pondríamos n. Entonces aquí vamos avanzando de uno en uno con la instrucción i más más. Ahora, lo que se va a ir repitiendo en el arreglo es esto que va diciendo valor %i, y al %i lo sustituyo con el i más 1, que el i más 1 es simplemente lo que es la variable i que va a ir recorriendo el ciclo for. Les dije que en la primera posición, que es el que vale igual a 0, entonces él va a mostrar i más 1, que i igual 0 más 1 es igual a 1. Y así sucesivamente. Cuando sea la segunda iteración y vale 1, entonces le aumento en 1 y va a mostrar 2. Todo es para que se mire el valor que vamos a insertar en el arreglo. Ahora, para insertar el valor en el arreglo simplemente utilizamos también lo que es el scanf. Ponemos el tipo de dato con el %i, que en este caso %i hace referencia a los valores enteros. Igualmente ponemos el ampersand después de la coma, ponemos el nombre del arreglo y entre corchetes ponemos la variable iterador, que es la que está trabajando con el ciclo for. Esta variable i en este caso es la que trabaja el ciclo for. Entonces esa es la que va a ir recibiendo el arreglo. El valor que se encuentra en la posición i va a ser el que nosotros le ingresemos por teclado. Eso es lo que le estamos dando en la instrucción de aquí. Ahora, ya les explico acá que en la declaración del for iniciamos la variable desde 0 y la finalizamos con el menor que 10, que es lo que les dije que aquí es el n-1. Y avanzamos de uno en uno, que es la instrucción i más más. Ahora, dentro del for mostramos con un printf un mensaje diciendo valor y le concatenamos el i más 1 para que nos muestre el índice en base 1. No lo mostramos en base 0 porque el usuario no va a saber trabajar con base 0, porque nosotros conocemos la base 1, que es la que utilizamos en las listas de la vida real. O sea, 1, 2, 3, 4, porque nosotros no empezamos a contar desde 0. Nosotros empezamos a contar desde 1. ¿Verdad? Y lo separamos. Y entonces decimos que el arreglo ingresado está en el valor que el usuario ingrese por teclado, que es lo que va a ingresar por el scanf. Y decimos pues que en el scanf utilizamos la misma instrucción %i para referirnos a los valores enteros. Y con el ampersand mi arreglo y entre corchetes el índice o la variable que va a ir recorriendo el arreglo es la que va a ir recibiendo el valor. Voy a explicar más adelante bien cómo es que funciona esta parte de los arreglos con el índice i, para que entendamos bien la ejecución. Ahora, si dejamos el código hasta ahí, pues ahí no va a pasar nada porque prácticamente solo le ingresamos los valores. Tenemos que visualizar los valores del array. Para visualizar los valores del array, volvemos a iniciar otro ciclo for. Solo que este ciclo for simplemente va a tener el printf que va a mostrar los valores del arreglo. Cada valor del arreglo se va a ir recorriendo por el ciclo for
a través de su iterador i, y lo va mostrando por el %i que está aquí, que el %i simplemente lo que está haciendo es sustituir el valor del arreglo. Y aquí es lo que le acabo de explicar, pues que el %i es el que va a agarrar el valor del índice de mi arreglo, diciendo que va a mostrar el valor del índice i del arreglo, que es lo que le acabo de decir. Y aquí tenemos lo que es el código completo, ¿verdad? Ya el código terminado. Y aquí les muestro la ejecución del programa. Yo voy a buscar aquí el programa que hice. Lo dejé por acá. Vamos a ver. Arrays. Y aquí está el primero. Entonces aquí lo tenemos. ¿Se lee bien ahí? ¿Aló? Sí, sí se lee bien. ¿Se lee bien? Le voy a subir el tamaño también porque... Oye, profe, no se ve nada. ¿Ahí? ¿Se lee? Sí, sí se ve. Ok. Entonces aquí tengo lo que es el inicio. Yo ¿Verdad? no veo. Ahí dice ingrese los valores. ¿Qué? ¿Le subo más el tamaño de la fuente? A ver, vamos a ver. Por favor. Ahora. Sí. Ok. Entonces ahí me Sí. dice ingrese los valores de la regla. Ya. Prácticamente es lo que está acá. A ver qué dice el documento. Aquí. Prácticamente esto, ingrese los valores del arreglo, es esta instrucción que está aquí. ¿Verdad? El salto de línea lo que hace es mostrarme la siguiente línea por debajo. Ahora, inicia el ciclo y aquí dice valor. Y con el %i, a ver, ese que tiene el micrófono encendido, por favor, silénciese. Entonces, este valor i, el valor %i, lo que voy a sustituirlo es por i más 1. Cuando iniciamos, el arreglo inicia en 0, el ciclo for inicia en 0, pero yo le estoy diciendo que me muestre i más 1. Entonces, ¿valor 1 de qué? Del arreglo. Entonces, yo le meto un valor, ¿verdad? 65. Cuando yo le doy enter, el ciclo se sigue ejecutando. Entonces, él me está pidiendo ahora el valor 2 del arreglo. Y cada vez que yo vaya ingresando los valores, él simplemente va a ir aumentando lo que son los números del array. Pero cuando llego a 10, entonces dice valor 10. Entonces si yo le doy enter, entonces ahora me va a decir los valores del arreglo son, y él ya empieza a mostrarme aquí los valores. Miren, los mismos valores que yo escribí aquí, bla 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 bla, son los mismos valores que están acá. Simplemente estoy mostrando los valores que yo ingresé, que es lo mismo que hice con el for y el printf. El printf va a sustituir con el %i el valor que tengo en la posición i del arreglo. Y la posición i va a ir cambiando con respecto al for, que va a ir aumentando. Entonces eso es la ejecución sencilla de lo que es un ciclo. Ahora, yo les dije aquí dos tareas, ¿verdad? Realiza un programa en C que solicita al usuario ingresar 15 valores enteros mediante un array y muestre el doble de cada valor del array, ¿verdad? Entonces ahí les puse la instrucción de qué es lo que van a hacer. Al momento de mostrar los valores, debe agregar la operación que haga que muestre el valor del índice i del arreglo. Ahora, iniciamos aquí. Include stdio.h, include stdlib.h. Iniciamos la instrucción main y procedemos. Tenemos que declarar primero el arreglo. Dice que son 15 valores. Entonces ese es el tamaño del arreglo. Ya tenemos el tamaño del arreglo. Dicen que tienen que ser enteros. Entonces le vamos a llamar i valores. Y aquí le ponemos el tamaño. Nos dice que es de 15. Y allá tenemos declarado lo que es el arreglo.
Ahora tenemos que solicitar al usuario que ingrese los valores, ¿verdad? Entonces ponemos como printf ingrese los valores del arreglo. Ponemos nuestro salto de línea y ahora iniciamos con el for. Int i, ahí ya sabes que es de iteración, iniciamos en 0 y tiene que llegar hasta menor que 15. Acuérdense que tenemos que llegar hasta menos 1, n menos 1. Entonces si ponemos aquí igual no nos va a funcionar, tiene que quedar acá menor que el valor que está aquí. Y ahora vamos a avanzar de uno en uno. A ver, y ¿qué pasó? Y más. Y ahora empezamos a darle los valores. Entonces ponemos con printf. Entonces aquí vamos a ponerle índice y aquí %i. Y ese %i lo vamos a sustituir por i más 1 para que ya el usuario sepa que es el índice de ese arreglo. Ahora, a ver, ¿qué pasó aquí? Ahora con mi scanf mando a pedir el valor entero. Recuerden que el %i es para datos enteros. Pongo mi coma, mi signo de Anderson y pongo el nombre del arreglo, que en este caso se llama valores, y entre corchetes escribo la variable que va a tener la que va a recorrer el ciclo, que en este caso es la variable que tenemos en el ciclo for. Entonces por eso ponemos el i ahí. Y automáticamente acá ya tenemos recorrido el ciclo y ya le pasamos los valores. Ahora vamos a mostrar el doble de cada valor. Entonces ahora ponemos printf, vamos a poner un salto de línea para que se mire ahí, pase de viaje a la línea siguiente. Entonces vamos a poner el doble es de cada valor es, pongo otro salto de línea y aquí inicio otro for. Igualmente lo inicio desde 0, la misma instrucción que está aquí es la misma que puedo copiar y pegar, porque es exactamente igual, el mismo for, solo que ahora no voy a pedir valor, no voy a utilizar el scanf, sino que solo voy a utilizar el printf. Entonces printf, entonces puedo poner así como que una multiplicación, este por este da esto, ¿verdad? Entonces vamos a poner los valores normales del índice, poner índice, voy a poner entre corchetes el %i para que me lo ponga, para que ponga el valor i, y le pongo aquí el valor por 2 va a ser igual, y le pongo el %i que me va a sustituir lo que es el resultado. Ahora empiezo a sustituir los %i. El primer %i va a ser i más 1 para que el usuario sepa cuál índice es el que va a poner ahí. Ahora el segundo %i es el valor normal del arreglo, que es valores, y entre corchetes y que es el iterador que va a ir cambiando. Ahora aquí solo tengo que poner el producto del valor del arreglo por 2. Entonces ahí ya lo dice, valores entre corchetes y eso lo multiplico por 2. Entonces aquí ya termino con mi punto y coma. Y prácticamente ahí sería, solo me falta agregar aquí el pleca n para que todo vaya hacia abajo. Entonces aquí mi system pause, y aquí mi return 0. Entonces prácticamente ahí ya estaríamos
con el programa que les puse ahí. Vamos a compilarlo y ejecutarlo. Voy a guardarlo en, a ver, en la carpeta que ustedes. Entonces esperemos que cargue, que termine de compilar y ya lo tenemos ahí. Ahí está, miren. Voy a subir el tamaño de la fuente para que lo visualicen. Entonces ingrese los valores de la regla. Ahí está, miren. Ahora, yo empiezo a ingresar valores, ¿verdad? 2, 4, 5, ahí. Puedo ir dando valores. Y él va a llegar hasta el número 15. Y ahora ya me muestra el doble de cada uno de ellos. Miren, el primero era 2 por 2, 4. 24 por 2, 48. Ahí ya estoy mostrando el doble de cada valor, miren. Pero yo solo puse una instrucción. Eso es lo que va haciendo el for. Va recorriendo el arreglo. Y yo le estoy devolviendo, en este caso, el doble de cada uno de los valores. Primero le muestro el índice. Le muestro qué valor está en ese índice. Y le muestro el doble de cada uno de esos valores. Ahí están, miren. Ahí le muestre cada uno de los valores. Ahora, ¿dudas? ¿Inquietudes aquí? Profesor, yo veo que a la hora de ingresar los valores puede ser cualquier número porque así los pone al azar. Bueno, sí, se puede hacer que lo ingrese automático. No hay ningún problema. Pero no es recomendable. Bueno, sí, es fácil, se puede. Pero el ejercicio en este caso te dice que ingrese, pues que el usuario ingrese. Si el ejercicio dice que hay que ingresar los valores, pues hay que ingresarlo. Ajá. Diga. Mire, y si lo hice con el ejemplo que usted dio ahí en la plataforma, si lo tengo hecho parecido con plataforma, igual cuenta. Como la plataforma. O sea, yo ya he visto que algunos entregaron. Sí, así No con los el he ejemplo. revisado, no los he revisado. Con el ejemplo que dio. Bueno, no los he revisado, voy a revisarlo a ver. La misma estructura con el ejemplo que dio. Sí, yo sé, es prácticamente la misma estructura. Lo que va a variar son en algunas cosas. No estoy diciendo que así lo van a hacer, así como lo acabo de hacer. No estoy diciendo que lo van a hacer así. Lo estoy haciendo así para la demostración de cómo es que funciona la estructura de los arreglos. Pero no estoy diciendo que exactamente lo van a poner así. Entonces que se puede eliminar algo de Y el ese segundo, ejercicio que está haciendo. Sí, se puede. Entonces ya no podemos ir. No. Entonces acá dice el segundo que realiza un programa en C que solicita al usuario leer un valor n y crear el arreglo del valor n y rellenarlo y mostrarlo. Aquí es prácticamente igual. Es prácticamente igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ahora ya no tenemos un valor específico, sino que tenemos un valor n. O sea que al momento de crear el arreglo, nosotros no le vamos a poner un valor 15, sino que le vamos a poner un valor n. Entonces primero tenemos que declarar la variable n para que el usuario ingrese de qué tamaño va a ser el arreglo, y después crear el arreglo con ese tamaño. Solo les voy a enseñar la estructura inicial y ya el resto le queda de tarea. Bueno, solo voy a copiar y pegar aquí en este caso. Es prácticamente lo mismo. A ver. Entonces, primero declaramos el valor n, ¿verdad? Int n. Pedimos al usuario que ingrese el tamaño del arreglo, ¿verdad? Ingrese el tamaño
del arreglo. Y con el scanf lo pedimos el tamaño. Y ahora declararíamos el arreglo, ¿verdad? Pero en vez de poner un valor, aquí ponemos el valor n. ¿Quién se está agregando hasta ahorita? Entonces ahí ya está declarado el arreglo con el valor n. Miren, primero solicitamos el valor para obtener ese número en la variable n. Y a raíz de tener ese número podemos crear el arreglo con ese tamaño. Entonces ya el resto simplemente lo pueden ya realizar ustedes. Allá ya el resto ya sería pedir que el usuario que ingrese los valores y después solo mostrar. Ya eso es sencillo, ya lo acabamos de ver y ya lo pueden hacer. Lo único que cambiaría solo es esa parte. Esta nada parte, más. porque aquí ya estamos poniendo un arreglo de un tamaño n. Aquí nosotros no vamos a saber de cuánto va a ser el tamaño, porque el tamaño lo va a decidir el usuario. El usuario que ejecuta el programa va a declarar su arreglo, o sea, solo va a poner el tamaño. O sea, si el usuario ingresa 5, entonces el tamaño del arreglo va a ser de 5 elementos. ¿Alguna duda? No. No, A ver, gracias. tenemos aquí, tengo a Ángel, dice, pero no me especificó cuál es cuál. La copyright. Ah, ahí está. Está malo. Está bueno ese. Profe, una duda. Ajá. Ah, este sí está malo. Nos podemos ir. Este no le entendí por qué. Supongo que este es el segundo. Pero este segundo no me estás diciendo nada ahí. O sea, creaste un arreglo de 1000 elementos. Yo no estoy pidiendo valor máximo, solo estoy pidiendo que hagan el arreglo normal, pero chica. De 1000, mira aquí, no. No, ahí hay 100.000. No fregué. No es así, este segundo está malo, revisarlo. De hecho, ni lo revisé. Borrarlo y hacerlo de nuevo. Entonces ahí quedaríamos, muchachos. Ahí quedamos. Gracias. Adiós. 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 Bye. Bye, que me le vaya bien.